Una vez más, sean todos bienvenidos esta tarde a la Iglesia Verdad en Amor. A todos los que nos están siguiendo también en línea, les damos muchas gracias y una vez más, gracias al equipo de alabanza, a todo el equipo de sonido y multimedia también les damos muchas gracias por hacer esto posible. Y bueno, estamos en Samuel, ¿correcto? En el segundo libro de Samuel y estamos terminando en nuestra lectura del 5x5x5. Y estamos en los últimos capítulos también de la vida de David. Y cuando alguien está en la última etapa de su vida, ponemos mucha atención a esas últimas palabras que tienen que decir. Yo recuerdo todavía vivamente las últimas palabras que yo intercambié con mi abuelo físicamente. Hablé con él tal vez por teléfono, pero físicamente la última vez que yo estuve con él y sabía que ya era posible que no iba a estar más, recuerdo mucho esas palabras. Él me decía, cuida a tu hijo, refiriéndose a mi hijo Isaac, y me dijo que me quería mucho. Y le dije lo mismo. Y cuando alguien también muere, algún personaje, normalmente hacemos un recuento de su vida y si tiene la oportunidad de emitir unas últimas palabras, creo que le ponemos mucha atención, ¿no? En los últimos capítulos del segundo de Samuel, en el capítulo 22 lo leímos, habla sobre el cántico de liberación, que es como un himno a la victoria que se refleja en varios salmos. También habla el capítulo 23 sobre los valientes de David, los guerreros que lo acompañaron durante su reinado. Lamentablemente también leímos o vamos a leer el censo del pueblo el lunes, el capítulo 24. Pero me quería centrar en este mensaje en el capítulo 23, los primeros 5 versículos, que se refiere a las últimas palabras de David. Comienza diciendo, estas son las palabras postreras de David, que quiere decir las últimas. Y suena, no sé a ustedes qué les suena, pero a mí me suena como la última voluntad o un testamento. Y de hecho, la Real Academia Española define a testamento, una de sus acepciones, como obra en que un autor, en el último periodo de su vida o actividad, deja expresados los puntos de vista fundamentales de su pensamiento. ¿Cuáles fueron esas últimas palabras? Veamos en 2 de Samuel, capítulo 23, del 1 al 5, dice, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¿No es así mi casa para con Dios? Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. El versículo 1 comienza diciendo, esas son palabras de David, define, yo soy David, aquel hijo de Isaí el menor, aquel que fue levantado en alto y fue puesto en prominencia, el que Dios eligió, el salmista. Esas son mis palabras. Pero después lo que sigue dice, pero Dios dice por medio de mí. Entonces al final no son sus palabras, sino son palabras de Dios. Y el rey, el guerrero, el pastor, ahora se convierte en un profeta porque nos está dando un mensaje de Dios. Y le dice David, o nos dice a nosotros, o le dice a su pueblo, viene un rey perfecto. La casa de David, él admite, no es perfecta. Sin embargo,
Dios hizo un pacto conmigo. Ahora, según el cántico de liberación del capítulo anterior, Dios había traído muchas victorias a David, pero en el versículo 5 dice que su victoria no fue completa, es decir, todavía no ha visto toda su salvación. Le falta algo. Bueno, ¿qué dice el pacto perpetuo de Dios con David? Lo leímos semanas atrás en el capítulo 7 de 2 de Samuel. Y en el relato ahí, ahorita lo vamos a leer en sus pantallas, pero todo comenzó cuando David quiso tomar la iniciativa y decir, yo tengo que construir una casa a Dios. Yo estoy aquí en esta casa tan linda o fuerte y grande y tan permanente que Dios está allá afuera en un tabernáculo, es decir, en una tienda. No debe ser así. Entonces voy a construirle un templo, una morada, una casa a Dios. Entonces el profeta Natán, o Dios a través del profeta Natán, le dice, ¿tú me has de edificar una casa en que yo more? Desde que yo saqué al pueblo de Egipto, a nadie le he pedido que me haga una casa permanente. Y entonces, en el 2 de Samuel, capítulo 7, del 8 al 16, dice lo siguiente. Es la respuesta que Dios tiene para David a través de Natán. Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré padre, y él me será mi hijo. Y si hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero en misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre. Delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Es el pacto que Dios hizo con David por iniciativa de Dios. Recapitulemos, del 8 al 9 le dice, yo te traje del final de la fila, desde abajo, y te puse en este punto de prominencia. Y en este proceso te he acompañado todo el tiempo y he destruido a todos sus enemigos que se te han atravesado. En el 11 le dice, yo soy el que te voy a hacer una casa, no tú a mí, yo a ti. Después comienza a hablar de Salomón o de Jesús. Es ahí una mezcla de profecía inmediata y futura. Dice, cuando tú mueras, un descendiente tuyo edificará casa a mi nombre. Y Salomón le construyó el templo, lo conocemos como el templo de Salomón. Pero también se refiere a Jesús. Dice, y el trono de su reino será firme. Tu casa y tu reino será firme para siempre. Tu trono será estable eternamente. Ahora, ya tengo el beneficio de que todos ustedes han leído los dos libros de Samuel y han visto los subes y bajas del reino de David o de este reinado. ¿Creerían que es un reinado firme? No, para mí sería muy inestable. Está Saúl, Jonatán, el general Abner, Eisboset, el general David, Joab, David mismo y Absalón. Todos estos personajes
interactuaron de una forma media caótica. Y bueno, por todas estas cosas, por este pacto de Dios con David y las últimas palabras que emite David oficialmente son muy trascendentales. Es decir, incluso ahora muchos judíos se aferran a esa época del pueblo de Israel. Incluso en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se establece el Estado de Israel, ¿qué insignia deciden tener? La estrella de David, diciendo, nosotros queremos eso ahora. Entonces, si David fue un rey tan prominente en la historia de David, ¿cuánto más el descendiente, este hijo prometido, este que va a gobernar, este gobernante justo va a ser? Lamentablemente, se los adelanto, el reinado o el reino de Israel fue en una debacle constante. Hubo unos muy puntuales y breves excepciones con ciertos reyes, pero a partir de David, todos los reyes que le siguieron fueron una debacle constante. Recuerdan, o bueno, van a leer, o vamos a leer, pero el pueblo se dividió en dos. El reino de Israel al norte, Judá se quedó al sur, los asirios conquistan Israel al norte y al sur los babilonios vienen y lo conquistan. De hecho, destruyen la ciudad de Jerusalén y lo que pensaron que era lo mejorcito se lo llevaron y lo exiliaron a Babilonia. Eventualmente Babilonia es conquistado por los asirios, otro imperio, y por esos cambios se le permite a Nehemías reconstruir Jerusalén, pero sin un gobierno independiente. Vinieron después los griegos y finalmente los romanos. Entonces, aquella época que querían todos experimentar del reino de Israel, de Israel que fuera en ascensión, más bien parecía que venía hacia abajo. Durante todo este tiempo, que conocemos como el periodo de los profetas, ellos constantemente hablaban de David, del hijo de David, del linaje de David, de la estirpe de David. Constantemente David estaba mencionado por ese pacto que Dios había hecho con él. Si nosotros hubiéramos sido unos judíos de aquel tiempo, creo que nuestra esperanza del futuro era muy concreto y todos hubiéramos creído que venía un rey que nos iba a aliviar de las manos romanas, que los iba a sacar de la tierra, de ese lugar, y es más, iba a establecer un reino que iba a dominar el mundo. Eso era claro para los judíos en ese momento. Y Dios cayó, proféticamente hablando, por 400 años. No hubo una revelación de parte de Dios pronunciándose al respecto. Pero todo cambió un día que el ángel Gabriel visitó no al sumo sacerdote, no al padre de una niña, bueno, de una jovencita, sino a ella misma, a una joven llamada María. Y rompe este silencio y en Lucas 1, del 31 al 33 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Más claro que eso creo que no lo podemos poner, ¿no? El ángel Gabriel, o Dios a través del ángel Gabriel, está diciendo: he aquí el hijo de David. La profecía estaba comenzándose a cumplir después de 400 años de ayuno profético. Lamentablemente la mayoría de la gente no estaba esperando a un bebé, estaban esperando a ese líder político que iba a deshacerse de los romanos.
Pero había un grupo de gente que se le conoce como el remanente, que sí estaban esperando a este Mesías y un plan eterno para el pueblo. Y dos de estas personas que pertenecían a este club eran Simeón y Ana. Y no sé si está acá la tía Vicentina, pero a mí me dio mucho gozo presenciar este evento que hicimos la semana pasada, porque yo ya tenía en planes hablar de Ana, y cuando viene la tía Vicentina y honramos su vida, me llené más de gozo, porque Ana, así como la tía Vicentina, quedaron viudas de muy jóvenes, y en lugar de tomar tal vez el curso normal de la vida, que tal vez muchos de nosotros hubiéramos hecho, ellas dijeron no, nos vamos a dedicar, en el caso de Ana, a estar en el templo y a servir en el templo por el resto de mi vida. Así como la tía Vicentina dedicó el resto de sus días a procurar por niños que no tenían un padre o una madre que velara por ellos. Pensamos tal vez que los héroes de la Biblia son de un tiempo muy atrás, pero no, aquí estuvo una la semana pasada. Y este evento del que les quiero hablar de Simeón y Ana es muy tierno y parecería un poco espontáneo, porque sabemos la historia. Gabriel le anuncia a María que iba a tener Jesús, ellos se trasladan a Belén, ahí es donde nace Jesús. Y como la tradición decía, 8 días después ellos tenían que ir a presentar y dedicar y circuncidar al niño. Y como Simeón también era un hombre piadoso, así como Ana, y estaban mucho tiempo en el templo, a Simeón le había sido revelado a través del Espíritu y le dijo: miren, Simeón, tú no vas a morir sin antes ver al ungido de Jehová. Y él tenía esa esperanza muy adentro. Probablemente cada vez que iba al templo, decía: ahora si se va a presentar alguien aquí frente al púlpito y va a decir que vamos a ir que ya viene, que es el ungido del Señor. Pero no fue así. El relato bíblico de Lucas 2, del 25 al 38, dice que Simeón estaba allí cuando Jesús y María trajeron al bebé. Y yo me imagino que con esa misma claridad que Dios le había dicho a Samuel en la casa de Isaí: mira, este hijo no, este hijo no, este hijo no, este es el hijo de David. Muy claramente él lo vio. Creo que con esa misma claridad Simeón vio a esta pareja de jovencitos, de padres primerizos, y Dios le dijo: ¿sabes qué? Ese bebé, él es el ungido del Señor. Probablemente se acercó entonces a ellos, ya con esa revelación, y les cuenta lo que el Espíritu le había mostrado, gana un poco su confianza, les pide a ellos tener al bebé en sus manos, a Jesús mismo, y entonces expresó lo siguiente. Dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Estas últimas palabras de este adulto mayor, y recibiendo esa satisfacción de esa promesa cumplida, dice: conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Después dice que toma a María aparte y le dice varias cosas. Entre ellas le dice: he aquí, este niño está puesto para caída de muchos y para levantamiento de otros. Y Ana, que también ahí estaba, y que ella estaba en este club, les digo, de gente que sí estaba esperando a este Mesías prometido, y dice que estuvo buscando a los demás y diciéndoles: hey, aquí está, ya por fin está el hijo de David con nosotros. Sabemos también la historia que después que Jesús mismo creció en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres, y durante 3 años de su ministerio, al final de su vida, él comprobó
que era hijo de Dios. Lo hizo a través de milagros. Por ejemplo, el milagro donde él alimentó a 5,000 personas. Lo conocemos y brevemente se los recuento, que mucha gente lo estaba acompañando por sus tan buenas enseñanzas y decían, queremos escucharlo, pero entonces, como era tanta gente, se iba a un lugar apartado y la gente lo seguía, estaban lejos de la ciudad, se estaba haciendo de noche y la gente no había comido. Y Dios hizo un milagro que con solo 5 panes y 2 peces los multiplicó y todos se satisfacieron. Entonces, cuando esta gente, todos esos 5,000 personas, 5,000 hombres más mujeres y niños, vieron esto, dice Juan, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús dice, entendiendo que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. También, por medio de enseñanza, Jesús demostró que él era el Hijo de Dios. Y de hecho, en esta última semana de vida o de ministerio de Jesús en la tierra, cuando estaba en Jerusalén, muchos judíos estaban interactuando con él y querían hacerle ver mal y le querían hacer preguntas capciosas. Y Jesús se las regresaba y se las regresó una como esta, en Mateo 22, del 41 al 46, le dice, mientras los fariseos todavía estaban reunidos, Jesús les preguntó, ¿qué piensan ustedes del Mesías? ¿De quién desciende? Y ellos le contestaron, eso es fácil, desciende de David. Entonces Jesús les dijo, pues, ¿cómo es que de David? ¿Cómo es que David, inspirado por el Espíritu, lo llama Señor? Porque David dijo, y él cita al Salmo 110, del 1 al 2, dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que yo ponga a tus enemigos debajo de tus pies. ¿Cómo puede el Mesías descender de David si David mismo lo llama Señor? Nadie pudo responderle una pregunta, ni una sola palabra, y desde ese día, dice la palabra, ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. Ahora, no es que Jesús quería demostrar que él no era descendiente de David, más bien, él quería demostrarles que el Mesías provenía de Dios primero, antes que de David. Cuando todos ellos se dieron cuenta que este descendiente no era hijo de David, no era como uno de ellos, sino era Dios mismo hecho carne, los hizo caer en un lugar tan bajo espiritualmente que cometieron el crimen más injusto de toda la historia de la humanidad. Ahora también Jesús confió y depositó en 11 hombres especiales el privilegio y la responsabilidad de eventualmente transmitir este evangelio de Cristo y las misericordias que Dios le dio a David por todo el mundo. Y entonces estamos en esta última semana donde Jesús emite las últimas palabras a sus discípulos. Dice que Jesús entró a Jerusalén montado en un burrito, ¿no? ¿Saben? Las personas importantes, los conquistadores, cuando entraban a una ciudad, siempre entraban en un caballo. ¿Y por qué el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el ungido de David, el ungido del Señor no entra en un caballo? Sus planes eran completamente otros. Jesús pasa esos últimos días con sus discípulos y cuando tengan oportunidad lean del capítulo 13 al capítulo 17 de Juan. Porque allí Jesús da enseñanza tras enseñanza tras enseñanza de forma directa. Es como que los tenía en ese grupo pequeño tratando de transmitir toda esta información porque ellos estaban a punto de quedarse solos. Él ya no iba a estar con ellos porque él iba a ser sacrificado.
Y este mensaje del capítulo 13 al 17 hay muchas palabras muy importantes, pero saben, ninguna de ellas tiene que ver con asuntos de gobierno. No habla de asuntos sociales, no habla de asuntos cívicos, no habla de asuntos económicos, que para ti y para mí deberían ser muy importantes para alguien que se quiere perpetuar en el poder, ¿no? Si va a haber un rey perpetuo, tiene que hablar sobre estas cosas. Sin embargo, Jesús no habló de nada de esto. Sus palabras estaban llenas de asuntos espirituales. Y en especial hay algo que se repite. En Juan 14:26 les dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Juan 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y después en el Juan 16, del 12 al 13, aún tengo muchas cosas que deciros. Tengo mucho que decirles. Pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él estaba siendo muy claro en lo que venía y en esta promesa, en la promesa del Espíritu Santo, del Consolador, del Espíritu de verdad. Y si le queremos poner atención a las últimas palabras que Jesús le dijo a sus discípulos en esos capítulos, la encontramos en Juan 16:33. Les dice: les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. No les dijo: les digo todo esto para que sus mentes estén tranquilas. No, parece que dijo eso, pero no, escuchemos. Dice: para que encuentren paz en su unión conmigo. Y yo te pregunto hoy, ¿estás en busca de paz? ¿Hoy? Tal vez ha venido una prueba tras prueba tras prueba que ya quieres un respiro de paz. También dice que mientras estemos en este mundo, no vamos a estar exentos de sufrimiento. Es más, casi está garantizado. ¿Por qué? Porque desde Adán hasta el día de hoy, hemos decidido darle el poder a Satanás por nuestro pecado. Pero esa realidad tenemos que entender que es mucho menor que la realidad de la victoria de Cristo Jesús en la cruz. Aunque parece que estamos perdiendo la batalla, tenemos que estar convencidos que Jesús peleó esta guerra y venció, que podemos estar del lado del victorioso Señor. Y en base a este versículo 33 del capítulo 16 de Juan, te pregunto, ¿cómo puedes estar unido a Cristo? ¿Cómo puedes llenarte de ese valor para estar convencido de que Cristo ya venció? Y sabes, la respuesta la podemos encontrar en cierta forma en la Santa Cena. Y por eso vamos a hacer la Santa Cena en este momento. Y voy a invitar al grupo de alabanza si nos puede acompañar de vuelta acá arriba. Porque les voy a decir por qué podemos encontrar esas respuestas allí. En el relato de Lucas, en el capítulo 22, del 14 al 20, Jesús les dice o nos dice que Él nos da de su cuerpo y su sangre y nos pide que lo comamos y bebamos. Creo que esto lo practicamos cada domingo, pero nos hemos dado cuenta, Dios nos está diciendo que lo comamos y que lo bebamos. ¿Saben? Jesús se está refiriendo a algo que pasó, de hecho, después de ese milagro de la alimentación de los 5,000. ¿Saben que Jesús subió al monte
se apartó, como decimos que lo querían hacer rey, él se fue, se apartó. Sus discípulos cruzaban el mar de Galilea, él de hecho los une no en un barco sino caminando, calma la tempestad, ¿se acuerdan de eso? Y después llegan a Capernaum. Entonces, los 5,000 hombres y mujeres y niños que habían sido alimentados, muchos de ellos decimos, queremos más, esto fue algo sorprendente, esto es sobrenatural, queremos más. Entonces se las averiguaron, no había internet, no había nada, ni imágenes satelitales, ni trackers, pero van a dar y encuentran a Jesús al siguiente día en la sinagoga de Capernaum. Y después de ese gran esfuerzo que todos hicieron en buscarlo, lo encontraron, y Jesús les dice, ¿por qué se están esforzando tanto y buscando esto cuando lo que comieron fue un pan que solamente satisfizo sus estómagos? Porque eso fue lo que pasó. Ellos comieron y ¿qué pasó? A las siguientes horas o al día siguiente otra vez tenían que comer. Y les dice, ¿por qué están haciendo tanto esfuerzo para venir a buscar a mí para que les dé más pan? Jesús les dice, más bien, esfuércense por la comida que a vida eterna permanece. Y les dice en el versículo 47 al 53 de Juan 6, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Eso lo dijo mucho antes de la última cena, ¿ok? Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Refiriéndose al mismo, es el pan que desciende del cielo para que el de él come no muera. Yo soy el pan el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, no es ese pan que les di, no es uno que ustedes van a comer y van a tener hambre otra vez. Dice, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. En el 53 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces, comer su carne y beber su sangre significa creer en Él. Creer que Él es el ungido del Señor, que Él es el Mesías prometido y que Él es el Salvador y su plan es eterno. No es finito, no es pequeño, no es de que ¿qué vas a comer hoy? Es muy extenso. Y bueno, ahora vamos a participar de los símbolos de la última cena. Y como hemos dicho antes, si tú eres salvo y te has bautizado, te invitamos profundamente a que participes. Y si acaso no, también te recomendamos que no lo hagas, porque esta es una práctica en la que reconocemos cómo Jesús tomó nuestro lugar y estamos recordando cómo Él fue el que tomó ese sacrificio. Y bueno, escucha lo que Jesús le dijo a sus discípulos ahora, tiempo después, cuando ya estaban en esos últimos momentos, en esos últimos días, y las últimas palabras que Jesús le estaba diciendo a ellos, y les dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga.